típica, y en esta ocasión vamos a hablar específicamente de Legionella pneumófila. Antes de entrar de lleno al tema, es importante recordarles la definición de neumonía, la cual es pues la inflamación o hinchazón del tejido pulmonar. Puede haber o no secreciones purulentas con presencia de polimorfos nucleares y bacterias en esta secreción. Es muy importante también que ustedes sepan que la clasificación de neumonía puede ser neumonía típica o atípica, y también pudiera haber otra clasificación de neumonía adquirida en la comunidad o neumonía nosocomial, y eso va a depender de dónde se adquirió. Pero bueno, la neumonía atípica es la que se define como aquella neumonía causada por las bacterias que comúnmente se asocian a este tipo de infecciones en vías respiratorias bajas. Entonces, en esta ocasión vamos a ver a esta neumonía causada por Legionella pneumófila. Y bueno, este microorganismo se encuentra principalmente en sistemas de agua contaminados y afectando principalmente a personas con algún factor predisponente. Legionella pneumófila fue descubierta en 1976, sobre todo porque se asoció a un brote de neumonía en personas que acudieron a una convención de la Legión Americana en Filadelfia, y ahí se le quedó el nombre de legionelosis. Fue hasta 1977 que ya en el CDC se logró aislar al agente etiológico y se ubicó a Legionella pneumófila. Esta se clasifica taxonómicamente en el dominio de bacteria, en el filum Proteobacteria, en el orden de las legionelales, la familia es Legionelaceae y el género es Legionella. Actualmente se han descrito 50 especies y subespecies. Sin embargo, como la identificación fenotípica de Legionella es un poco complicada, se ha dado preferencia la serotipificación, de ahí que se han descrito aproximadamente 71 serotipos, donde Legionella pneumófila serogrupo 1 al 6 son los que se han asociado con mayor frecuencia a las infecciones en el humano, destacando el serogrupo 1. Las demás especies no se han descrito como causa de infecciones en humano. Legionella pneumófila es un bacilo gram negativo pleomórfico que se tiñe débilmente cuando se emplea una tinción de gram. Por eso empleamos una tinción modificada, la cual se conoce como tinción de Gram-Weigert, en donde se emplea fucsina básica al 0.1% para poder observar estos bacilos pleomórficos. Y vean cómo incluso se observan o se llegan a observar estas cadenas, ¿no? Estos streptobacilos, como comúnmente lo conocemos. Es un microorganismo aerobio estricto, sin embargo su crecimiento se ve favorecido por la presencia de CO2. Y bueno, esta tinción de Gram-Weigert se utiliza principalmente cuando tenemos improntas de tejido fresco, o cuando se realiza un frotis de líquido de lavado broncoalveolar, muestras de esputo en donde no distinguimos muy bien cuál es el morfotipo predominante al hacer la observación en el microscopio. Para su crecimiento, este microorganismo requiere condiciones muy específicas. No crece en medios como gelosa sangre, suplementada con sangre, pero sí puede crecer en otros medios, por ejemplo el medio Müller-Hinton, siempre y cuando se le suplemente con Isobitalex al 1% y hemoglobina al 1%. También puede crecer en gelosa chocolate, pero ahí vamos a observar un crecimiento lento. El óptimo es un medio que se llama medio BCYE. Este medio tiene extracto de levadura que aporta todos los nutrientes que este microorganismo requiere. Tiene además L-cisteína, ya que este microorganismo va a obtener la energía principalmente de aminoácidos, a diferencia de los otros microorganismos que obtienen su energía de carbohidratos. También tiene pirofosfato férrico, tampón-aces, carbón vegetal y ácido alfa-cetoglutarato, los cuales también van a servir como
factores de crecimiento. El carbón vegetal sirve para eliminar los radicales tóxicos del oxígeno, como ustedes ya han visto a lo largo del curso, que utilizamos carbón o almidón, y también en este caso para Legionella sirve para disminuir la exposición de los medios a la luz y que no se vea afectado el desarrollo de este microorganismo. Cuando ustedes utilizan estos tipos de medio, pues no solamente en este caso, si es de una muestra de esputo o de lavado broncoalveolar, va a desarrollarse Legionella. Aquí acuérdense que si es un lavado broncoalveolar, pues obviamente no tendrá que venir con biota acompañante porque el lavado sería directo y además es de vías respiratorias inferiores. Pero si llega a crecer biota acompañante, ustedes pueden diferenciarlo, ya que pueden sembrar una caja, por ejemplo, de gelosa sangre. Entonces ustedes van a observar un crecimiento positivo en el medio de BCYE, mientras que no va a haber desarrollo en este medio de gelosa sangre. Entonces esto ya podría ser presuntivo para sospechar de Legionella, aunque también Francisella tularensis pudiera presentar esta condición, y aquí tendría que hacerse la diferenciación, la cual también es muy fácil, ya que Legionella neumófila no fermenta ni oxida carbohidratos. Como les comenté, la energía la adquiere principalmente de aminoácidos. Para el desarrollo también es importante comentarles que este medio tiene un pH de 6.9. Acuérdense que generalmente los medios de cultivo tienen un pH neutro. En este caso el pH es ácido y se ha formulado así también para que se favorezca el desarrollo de Legionella y no el de biota acompañante. Por ejemplo, aquí vamos a observar el desarrollo de colonias de 2 a 5 días. Este microorganismo tiene un crecimiento lento y las colonias se describen como circulares, planas, con bordes enteros, como ustedes pueden observar aquí, y como pues este medio tiene carbón, van a observar el medio negruzco. Se ha descrito que presentan las colonias algún pigmento y pueden verse de una tonalidad rosa, azul iridiscente, translúcidas o moteadas, aunque este color se pierde rápidamente. Lo que sí se describe es que estas colonias tienen la apariencia de vidrio esmerilado, como ustedes pueden observar aquí. Aquí en estas otras imágenes, que es el crecimiento en el medio BCYE, ustedes pueden observar estas colonias con apariencia de vidrio esmerilado, son circulares, borde entero. En esta imagen pueden observar una tinción modificada de Gram para apreciar estos bacilos pleomórficos o estas cadenas de bacilos Gram negativos. Y en esta última imagen es una que se emplea sobre todo de líquidos para llevar a cabo la identificación de Legionella con anticuerpos marcados con fluorescencia. Para el crecimiento, o más bien para la identificación de este microorganismo, tenemos pocas pruebas que evalúan el fenotipo, dentro de las cuales tenemos la prueba de catalasa y oxidasa, a las cuales da positiva. Otra prueba para la identificación pudiera ser la producción de beta-lactamasas, y de ahí que la clasificación sea básicamente por aspectos antigénicos a través de análisis químicos o de comparaciones empleando técnicas de biología molecular y hibridación de DNA. De ahí que les comentaba que se utilizan principalmente los serogrupos, y se han descrito 14 de estos, más de 30 especies de Legionella empleando técnicas de biología molecular. El serotipo o serogrupo 1, es principalmente la cepa original que se aisló en esta convención de Filadelfia, y pues ya les comentaba que es la más frecuente. ¿Dónde podemos encontrar a Legionella neumófila? Pues se encuentra principalmente en temporada de calor y se encuentra en ambientes acuáticos, en lagos, ríos, y también se ha descrito que serían los lugares o
en medios húmedos, mientras que también lo podremos encontrar en medios secos como suelo, que se encuentra contaminado por la llegada de aerosoles o el riego de esta agua contaminada. También es muy importante comentarles que Legionella necesita de parásitos de algunos protozoarios para permanecer en el ambiente. Es un microorganismo intracelular facultativo y lo encontramos en el ambiente en amibas de vida libre como Hardmanella, Acanthomeba o Naegleria, mientras que en el humano se encuentra intracelularmente en los macrófagos. Y bueno, aquí ustedes pueden observar una fotografía en donde se ve Legionella pneumófila con una tonalidad verde fluorescente dentro de estas amibas. También lo podemos encontrar en sistemas de aire acondicionado, en torres de enfriamiento, en regaderas y llaves de agua, y esto supone un problema sobre todo en el ambiente hospitalario porque es una manera de adquirir una neumonía intrahospitalaria. Y como les comentaba, muchas ocasiones los médicos o el diagnóstico se orienta hacia la identificación de los microorganismos comúnmente causales de este tipo de infecciones, pero no de los microorganismos poco o infrecuentemente asociados a este tipo de infecciones. De tal manera que en los hospitales los podemos encontrar sobre todo en dispositivos respiratorios, aquellos en donde se utiliza agua caliente, en estos borbotones que se emplean sobre todo para dar terapia de oxígeno, también en estos sistemas de torres de enfriamiento que generan aerosoles y que va a contaminar a los pisos que se encuentren más cercanos. Entonces vean cómo se lleva a cabo precisamente esta disgregación de agua contaminada debido a un ineficiente mantenimiento, en donde ustedes saben debe de haber una monitorización continua con el control de calidad, tomar muestras de agua para evaluar qué microorganismos se encuentran presentes, y esto es un problema en el ambiente hospitalario, ¿no? Que generalmente muchas ocasiones, como tenemos ya el paciente inmunocomprometido, pues es más fácil que desarrolle este tipo de infecciones, sobre todo pues que dentro del hospital pues continuamente el personal médico, el personal de la salud se encuentra lavándose las manos. Entonces imagínense si el agua va contaminada, pues a pesar de que practiquemos los 5 momentos dentro de los hospitales, la misma agua que estamos nosotros empleando pues es también un modo de transmisión. También lo encontramos en estas piscinas y en estos baños de vapor, donde se han descrito principalmente en los pacientes de la tercera edad, en estas piscinas de hidromasaje que en muchas ocasiones se les da como tratamientos paliativos para ya la pérdida de movilidad en su cuerpo. Entonces vean cómo también todos estos sistemas pues van a favorecer la predisposición, y como ya les comenté pues nuestros grupos susceptibles son personas de la tercera edad o pacientes con algún inmunocompromiso. Ya mencionábamos cómo es la transmisión, pues empleando sistemas de agua contaminados en estas fuentes, que a lo mejor pues estas personas de la tercera edad van a pasear, pero están contaminados, y sobre todo porque muchos de las especies de Legionella, si no es que todas, producen biopelícula. Y a pesar de que se lleve a cabo un sistema de potabilización adecuado, si en las tuberías se llega a formar esta biopelícula, pues es un problema y va arrastrando ahí biopelícula y la va disgregando, ¿no? Entonces vean cómo a través de estos sistemas de agua pues se puede llegar a contaminar estas personas susceptibles. Igual lo que les comentaba, en estas aguas que sirven incluso para estas personas también con capacidades diferentes que pierden o que no tienen rangos de movilidad,
que luego hay acuaterapia, pues también ahí estas se emplean y pudiera ser también un factor que favorece este tipo de neumonías. También otro es pues el que sean fumadores o que tengan enfermedades pulmonares obstructivas crónicas conocidas como EPOC. Y lo que comentábamos es precisamente que este microorganismo vive dentro de algunas bacterias y de algunos parásitos y también de macrófagos. Y la persistencia o la permanencia de este microorganismo se debe principalmente a la producción de biopelícula, en donde en esta biopelícula no solamente vamos a encontrar a especies de legionela, sino a otras bacterias que también se pueden agrupar en este consorcio. Podemos tener bacterias planctónicas y sésiles, y pues bueno, esto va a ser más difícil este sistema de sanitización en toda la tubería. Pues imagínense, es una forma monumental de estar cambiando todos estos sistemas de riego, todos estos tubos, ustedes los han visto, son unos tubos gigantes e impresionantes, pues todo esto conlleva repercusiones económicas, ¿no? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la diseminación? Es la primera instancia a través de la distribución a baja concentración de estas fuentes de agua naturales que contienen este microorganismo. Estos se van a llevar a cabo a estas redes de distribución en donde se va a llevar a cabo una colonización, y de aquí va a ser distribuida a otros sitios, en hoteles o en hospitales o en estos buques o estos barcos que también son en donde se han reportado casos de neumonías atípicas. Una vez aquí, pues, y que se tienen estas condiciones ambientales permisivas, se va a llevar a cabo el desarrollo o la reproducción de este microorganismo, y subsecuentemente a través del sistema de riego o al emplear estas torres de enfriamiento o las regaderas, pues se va a llevar a cabo la formación de aerosoles, en donde precisamente a las personas que son más susceptibles son a las que van a causar este tipo de infecciones. Se ha descrito también que se lleva o se puede llevar a cabo la contaminación de suelo, pero esta es igual por el riego o empleando estas aguas contaminadas o a través de la aerosolización de estas aguas contaminadas. Y pues bueno, una vez que la exposición se realizó de estos aerosoles, lo que se va a desarrollar es la enfermedad del legionario, la enfermedad de los legionarios, la fiebre de Pontiac, o también podemos encontrar personas que no cursen con ninguna sintomatología y son los pacientes asintomáticos. En esta otra diapositiva ya está un poco ilustrativa también para que ustedes vean cómo a través de estos hábitats acuáticos o naturales se puede llevar a cabo una contaminación. A todas estas personas que luego van a estos lugares a nadar y a tener este tipo de experiencias, también es muy probable que puedan cursar con este tipo de neumonías, en donde ustedes van a ver pues la fiebre de Pontiac cursa con síntomas leves, entonces igual y pasa desapercibido como una simple fiebre. Y así es como tenemos posteriormente el portador asintomático. Y bueno, estos hábitats acuáticos o estas aguas que se encuentran en ambientes naturales pasan a través de la red de distribución y a su vez pues llega a través de aguas sanitarias, sistemas de refrigeración, riego, piscinas de hidromasaje, etcétera, para que todos estos dispositivos finalmente generen aerosoles, y es a través de esta forma como va a llegar al sistema respiratorio. En este caso es un diagrama, una infografía de esta empresa que se llama Rentokil, que se dedica en la sanitización o en el control efectivo de la legionelosis.
Una de las maneras en que se puede controlar es sobre todo en la temperatura, como ustedes pueden ver en este termómetro de aquí. Dependiendo de la temperatura puede haber un desarrollo óptimo o la inhibición del desarrollo de Legionella. Es decir, en ambientes fríos no va a poder sobrevivir Legionella, pero vean cómo hay temperaturas en donde puede sobrevivir, pero no se puede multiplicar. Tal es el caso de aproximadamente unos 10 o 20 grados centígrados. A partir de los 20 a los 45 aproximadamente, Legionella tiene un rango en donde sí puede reproducirse y puede multiplicarse. Es un microorganismo cuya temperatura óptima es de 37 grados centígrados. Después de eso tenemos otro rango de temperatura que es de los 45 a los 60, en donde Legionella puede sobrevivir, pero no se puede multiplicar. Entonces también es otra forma de llevar a cabo el control de estos microorganismos. Acuérdense también que en muchas ocasiones puede sobrevivir porque es un microorganismo que se encuentra intracelularmente en amibas. Entonces a lo mejor se encuentra en estos ambientes naturales acuáticos, en estas aguas súper calientes, pero pues sobreviven porque están dentro de estas amibas. En la patogénesis lo que vamos a observar es este diagrama en donde lo que les comentaba es que pueden estar de forma libre o estar asociadas en una biopelícula, pero también puede llegar estas amibas en donde van a permanecer intracelularmente. En esta otra imagen ustedes pueden observar que en primera instancia, cuando Legionella entra en el microorganismo, en este caso un macrófago, pueden ocurrir 7 cosas. Uno, pues la más importante, Legionella neumófila promueve la ruptura de una enzima que se llama, de un sustrato que es la Rabactin 5 por la caspasa 3, y esto va a prevenir la función del fagosoma con el lisosoma, como ustedes pueden observar aquí, de tal manera que la eliminación de este microorganismo es deficiente. También, pues, como pueden observar en el punto número 2, aquí, Legionella neumófila no activa las caspasas 1 ni las 7, por lo tanto también se va a evitar la fusión del fagosoma con el lisosoma. Por otra parte, también Legionella va a inhibir la apoptosis, sobreregulando genes antiapoptóticos. Por otra parte, también Legionella va a activar la vía NF-κB, que si ustedes recuerdan, esta controla la transcripción de DNA, sobre todo para infecciones, para la regulación de infecciones, pero bueno, aquí Legionella va a mantener esta vía activa para la sobrevivencia en la célula hospedera. Por otra parte, también Legionella va a modular otras respuestas por parte de la respuesta innata para establecer su nicho replicativo, y ustedes van a observar que también se van a formar estas vacuolas, o lo que se conoce como LSB, vacuolas contenedoras de Legionella, cerca de estos retículos endoplásmicos, en donde precisamente los vamos a observar de una manera como de ruffling, como circular. Vean cómo se observan estos vacuolas o LCBs de Legionella. Aquí tenemos otra imagen en donde la membrana está cubierta de ribosomas de retículo rugoso y de mitocondrias. En este ciclo de vida bifásico pueden observar cómo Legionella lleva a cabo la internalización en una célula eucariota a través de receptores, mientras que ya una vez internalizada va a evadir la fusión fagolisosoma, como ya lo comentamos, y se va a llevar a cabo la replicación dentro de este LSB, que como les comentaba es una vacuola que contiene Legionella, viene del inglés Legionella containing vacuole.
Una vez que está aquí, tenemos esta fase replicativa. Cuando hay una disminución de nutrientes, bueno, ya no les comenté que también en este LCB se lleva o se rodea de vesículas que son ricas en lípidos y proteínas. Una vez que se acaban estos nutrientes, lo que va a ocurrir es que Legionella va a inducir el cambio o la activación de cambios morfológicos en donde ya la bacteria va a tener rasgos de transmisión. ¿Cómo se observan? Pues porque ya presenta flagelos y son citotóxicas, de tal manera que estas bacterias que ya son infectivas van a enlizar la membrana vacuolar de este LCB y van a ser liberadas. Estas bacterias que ya son liberadas pueden empezar un nuevo ciclo o persistir en el ambiente extracelular como una forma planctónica. También ya les comentaba que Legionella se asocia con ubiopelícula en ambientes acuáticos naturales o artificiales, y también se ha observado que en los cultivos en caldo en el laboratorio presenta estos ciclos de vida bifásico, porque lo encontramos tanto en una forma replicativa como en una forma de transmisión o transmisiva. Y pues bueno, este microorganismo va a causar lo que se conoce como la fiebre de Pontiac y la enfermedad de los legionarios. La enfermedad o la fiebre de Pontiac pues es únicamente un cuadro febril de resolución espontánea, puede confundirse con cualquier gripa común, cualquier gripa viral, mientras que la enfermedad de los legionarios va a tener un curso grave si no se le da tratamiento, incluso la persona puede fallecer y causar enfermedad multiorgánica. Aquí en esta imagen ustedes pueden observar cómo la enfermedad del legionario tiene un periodo de incubación de 2 a 10 días, es muy largo y hay incremento súbito de la temperatura de 39 grados centígrados, hay la presencia de escalofríos, hay tos no productiva, hay dolor muscular y hay bradicardia. Si no hay tratamiento, la mortalidad de esta enfermedad es del 15 al 20%, sobre todo si estamos hablando de adultos mayores o personas que tengan algún compromiso en el sistema inmunológico. Por otra parte, la enfermedad de Pontiac es de comienzo brusco, vean cómo no tiene este periodo de incubación. Sin embargo, también hay presencia de fiebre, de escalofríos, de mialgia, de cefalia, y aquí la diferencia con la enfermedad del legionario es la presencia rara de esta tos seca. Entonces, vean cómo son pequeñas las diferencias. Sin embargo, pues la mayoría de los médicos, sobre todo en países en donde no tiene alta incidencia este tipo de infecciones, pues no tienen muy bien delimitadas las diferencias entre este tipo de infecciones, y pues todo lo van a clasificar como una infección por un virus, incluso virus incisional respiratorio, ¿no? Por ejemplo, en donde se tendría que hacer el diagnóstico diferencial. La enfermedad de Pontiac es autolimitada, y aquí, en contraste con la enfermedad del legionario, la mortalidad es del 1%. ¿Cuáles son nuestros grupos de riesgo? Lo hemos comentado a lo largo de la plática. Son niños y adultos mayores, otra vez nuestros extremos de la vida, personas fumadoras o con antecedente de que hayan fumado durante un largo periodo de tiempo, 10 años o más, personas que ya cursen con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes inmunocomprometidos que estén en hospitalización, lo que comentábamos, neumonías intrahospitalarias, y también aquellas personas que reciban terapia inmunosupresora, sobre todo en pacientes que hayan recibido trasplantes o que tengan cáncer y les hayan dado estos inmunosupresores. Y en México la mortalidad, pues hasta los registros del INEGI de 2018 se describe en el 9º lugar, y vean cómo se agrupa con casos de influenza y no se distingue muy bien si, con estos cuadros de neumonía. La mortalidad es de 21.892 casos, está en los primeros 10 lugares de muerte. Y vean cómo también hay una diferenciación entre hombres y mujeres, ya que en hombres se encuentra un lugar arribita con 12.063 muertes, mientras que en las mujeres
hay una diferencia, ya que solamente hay 9.828 casos. Y pues todo esto tiene que ver con los factores propios de las personas, ¿no? Hay una incidencia mucho mayor de hombres que fuman, principalmente por mencionar este caso, ¿no? Pero dentro de estas defunciones por influenza y neumonía sí se distingue que el 97.7% de las muertes son por neumonía. Y aquí el INEGI no distingue bien si son típicas o atípicas, solamente las agrupa en neumonías. Y vean cómo por influenza hay una muerte del 2.3%, según aquí en México hasta estos registros, aunque nosotros ya sabemos que las cifras presentadas pues están muy abajo de lo que pasa en la vida real. Y bueno, dentro de estas muertes con base al sexo y la edad, pues se observa una predominancia en personas con 65 años o más y sobre todo en hombres, y ya habíamos observado esta tendencia. Sin embargo, también se pudiera observar un porcentaje alto de personas infectadas menores de 15 años, y esto sobre todo en niños que tienen menos de un año hasta los 5, ¿no? Vean cómo pues igual a partir de los 45 de edad pues ya nos tenemos que cuidar porque ya somos población de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los microorganismos que se asocian comúnmente a estas neumonías? En el 50 al 60% se describen los microorganismos típicos causales de neumonía típica, como Streptococcus pneumoniae, en una 8 a 10% por Haemophilus influenzae o Mycoplasma pneumoniae, y vean cómo Legionella se encuentra en un 5 al 10% de estas neumonías. Aquí ya estamos contando con estas neumonías atípicas, en donde también pues podría incluirse a Moraxella catarrhalis, ¿no? Que no es muy frecuente. Y vean cómo de estas neumonías pues incluye el virus sincicial respiratorio. Y para su diagnóstico el médico cuenta con la historia clínica, con los antecedentes, pero además es muy importante el uso de las radiografías o la tomografía axial, en donde se va a observar principalmente una neumonía lobular, como ustedes están observando aquí, en donde ya generalmente pues el pulmón funcional se observa negruzco, mientras que los que ya pierden o las zonas que ya pierden su capacidad se pueden observar estas consolidaciones blancas. Obviamente aquí ya no hay un intercambio gaseoso. ¿Cómo se lleva a cabo el diagnóstico de laboratorio? Pues bueno, el diagnóstico puede ser a partir de muestras como lavado bronquial alveolar, ya lo habíamos dicho, lavado pleural, biopsias de pulmón, y lo que se va a hacer es cultivarse en el agar BCG. También se puede hacer la observación directa de una tinción por inmunofluorescencia empleando anticuerpos inmunofluorescentes. Sin embargo, pues aquí requerimos del microscopio para observar este tipo de técnicas, y podemos hacer pruebas específicas como la detección de antígenos de Legionella en orina, y esto es específico para Legionella pneumófila de serogrupo 1. Cabe mencionar que la serología tiene una sensibilidad de 60 al 80%. Las metodologías que tenemos además, pues ya comentábamos, observación directa de la muestra empleando esta tinción de Gram-Ribert, la inmunofluorescencia directa, el radioinmunoensayo, ensayos inmunoenzimáticos o inmunocromatografía. También podemos emplear el diagnóstico microbiológico, la identificación microbiológica, sembrando en el medio de BCG y haciendo pruebas diferenciales. Acuérdense, catalasa, oxidasa, la producción de beta lactamasas, y también pues empleando técnicas de biología molecular al hacer uso de sondas y hacer una reacción en cadena de la polimerasa. Y para el diagnóstico serológico podemos emplear inmunofluorescencia directa, que ya nos venden estos kits, aglutinación en látex, y también podemos cuantificar el título de anticuerpos presentes. En esta imagen que ustedes pueden observar aquí es como dependiendo de la muestra va a ser
el tipo de técnica que vamos a emplear para el diagnóstico, de tal manera que si tenemos una biopsia de tejido de pulmón, lo que podemos hacer es el cultivo, emplear amplificación de ácidos nucleicos o hacer una observación directa empleando anticuerpos fluorescentes. Si tenemos una muestra de suero o de sangre, lo que podemos es igual hacer un cultivo, técnicas de biología molecular, pero también podemos hacer un ensayo de inmunofluorescencia, de anticuerpos de inmunofluorescencia, y además podemos hacer pruebas de ELISA. Si tenemos muestras de secreciones de extracto respiratorio alto y bajo, podemos hacer el cultivo, técnicas de biología molecular y estas pruebas de anticuerpos directos fluorescentes. Si es a través de orina, podemos hacer una técnica de ELISA o inmunofluorescencia y además inmunocromatografía, que son estas pruebas rápidas que nos dicen si está la presencia o no, pero no las cuantifica. Y aquí ustedes pueden observar estos macrófagos que están aquí, conteniendo Legionella pneumófila. No sé si los alcanzan a observar aquí, son estos bacilos gram negativos. Acuérdense que el colorante de contraste no es la safranina, sino la fucsina. Y pues bueno, observar el crecimiento de estas colonias. A mí la verdad es que me parecen incluso también como huevitos estrellados. En el centro se ve más gordito y en las orillas se ve un poco más se ve más delgado, se ve menos grueso, y en ese medio en el BCY. Y como les comentaba, pueden hacer también la siembra en este medio de gelosa sangre y observar que ahí no va a crecer. El tratamiento para este tipo de infecciones pues va a depender si es la legionelosis o si es la enfermedad de Pontiac. Para la legionelosis se da principalmente macrólidos, quinolonas y tetraciclinas, y para la enfermedad de Pontiac se emplea únicamente terapia para ayudar a la sintomatología, para las mialgias o para las artralgias o para el dolor de cabeza. No se requiere un tratamiento con antimicrobianos, ya que no es efectivo, porque la infección redime sola. ¿Qué hacer para prevenir este tipo de infecciones? Pues identificar el foco ambiental del microorganismo para que entonces se dé tratamiento a ese foco de infección, sobre todo cuando es a través de estos sistemas de riego o que se detecten brotes recurrentes en los hospitales. Reducción de la carga microbiana. Si no se puede eliminar de los sistemas de agua, sí se puede disminuir a través de los sistemas de cloración, en donde se puede probar diferentes concentraciones hasta estandarizar la que sea la óptima. La hipercloración de las reservas de agua, esto es cuando sea en sistemas estancados para evitar la formación de biopelículas, aunque ya se ha descrito que Legionella puede resistir a altas concentraciones de cloro. Y también otra forma de prevenir sería el mantenimiento de una temperatura elevada del agua. Como vimos, Legionella no sobrevive a temperaturas altas de temperatura. Y bueno, en los hospitales con pacientes de alto riesgo es necesario vigilar las reservas de agua de manera regular, tomar una muestra y llevar a cabo la identificación de los microorganismos que pudieran desarrollarse, aunque en teoría no debería de haber desarrollo alguno, ¿no? O los valores dentro de la norma. Y pues bueno, este sería todo. Recuerden que si tienen dudas pueden ponerlas en el foro y a la brevedad serán respondidas.